que esas limitaciones que pudiéramos tener, Él pueda quitarlas y la verdad de la palabra se pueda establecer. Amén. Por favor, oremos juntos. Precioso Señor y Dios, una vez más estamos aquí en tu casa con el firme propósito de ser mayormente edificados a través de la palabra. Pero también, Señor, gracias por la libertad que nos das para adorarte, que nuestro corazón sea capaz de experimentar la adoración al Dios vivo. Sabemos que has reservado tu palabra y tu palabra tiene un propósito y tiene también un poder, Señor, eterno, que ella no solamente impacta el corazón de los hombres, sino que nos transforma, Señor. Y sé, oh Dios soberano, que te has reservado para este tiempo tu palabra, para producir en nosotros el carácter, oh Dios mío, Padre, el diseño, el desarrollo del hombre y la mujer que estamos llamados a ser por ti. Pero más allá, Señor, de esto, es que podamos de la misma manera, Señor, Padre, replicar este modelo en la vida de nuestros hijos, en la vida de las generaciones, Padre. Lo que esté faltando hoy, Señor, te pedimos de manera muy especial que pueda, Señor, ayudarnos a entenderlo, pero también nos dé la capacidad para poder desarrollarlo. Bendice tu palabra, Señor, Padre, pero ayúdanos en nuestros corazones para ser bendecidos por ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, venimos manejando entonces una serie que comenzamos el miércoles pasado. Comenzamos la serie de una serie que es, en realidad es una serie, pero la hemos solo tomado el título con la intención de despertar un poco más el interés, dada la temática que encierra Game of Thrones, Juego de Tronos, y poder entender que el mismo Juego de Tronos, que encierra una temática que es el ansia del poder de quien está en él y qué es lo que persigue, en ese caso en el trono de hierro, acá es el poder de Dios. Amén. La semana pasada vimos el poder malentendido y estuvimos la base bíblica con la que estudiamos ese sermón, esa reflexión estaba registrada en el primer libro de Samuel, capítulo 8, los primeros 5 versículos, cuando los hijos de Samuel, comisionados, que se supone que eran los actos, los que estaban allí listos, ¿verdad? Empezamos a mirar toda una serie de sucesos lamentables. Los hijos de un hombre bueno, como lo fue Samuel, que se desviaron y en verdad no siguieron las huellas de su padre, que es lo que uno esperaría en un momento dado. Samuel les comisiona una labor de trono, una labor de poder que ellos no pudieron entender. Las razones, bueno, fueron motivo de estudios el miércoles pasado. No obstante, la palabra dice que no anduvieron en los caminos de su padre. Eso significa que los caminos que anduvieron fueron equivocados y fueron mal comprendidos. Totalmente diferente a lo que debía ser un padre que sirvió con honor, con dignidad, que cerró su vida como deberíamos cerrarlas todos. Los hijos no pudieron hacer eso. Y una de las cosas que llamó mi atención fue la reflexión con respecto a este capítulo, a este sermón que miramos el miércoles pasado, es que muchos hijos se portan bien mientras están en sujeción. ¿Me hago entender? Mientras están bajo sujeción. Pero se echan a perder con el ejercicio del poder, cuando ya les toca estar lejos del hogar de sus padres, y empieza entonces ahora a cambiarlos. Y es que de alguna manera los honores cambian la mentalidad de los hombres, lamentablemente la de muchos hombres, y con mucha frecuencia no la cambian para bien. Ahora bien, yo reflexionaba, esto me ha servido para introducirme y mirar, y reflexionaba en algo que quiero compartir con ustedes. Mira, Dios realmente, dada la condición del hombre,
dado lo que el hombre ha hecho y lo que el hombre sigue haciendo, Dios no está obligado a hacer de nosotros una persona de autoridad ni de poder. De verdad que no. Dios no está obligado a eso, a hacer de nosotros personas prominentes, importantes, reconocidas. Él no está obligado a esto. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Sin embargo, necesitamos ser conscientes que Dios, nuestro Padre, nos ha dado un lugar. Yo digo amén a eso. Pero ese lugar genera responsabilidades. Ese lugar tiene un propósito divino. Amén. Hace todo un compendio de cosas. Está condicionado a un diseño, a una familia. Tiene que ver con los amigos que nos rodean, la gente cercana. Tiene que ver con la ciudad. Tiene que ver con rasgos personales. Tiene que ver con lo que somos, nuestra estatura, nuestro color. ¿Ya vio? Cosas que dice uno, pero ¿por qué soy así? Eso todo tiene que ver, porque cuando uno empieza a ver el actuar de Dios, uno se sorprende realmente cómo es que Dios engrana todo en la vida para que algo sea. Eso es maravilloso. A veces no hay palabras para explicar cómo se entienden estas verdades. Hoy traigo algo nuevo dentro de la serie de Juego de Tronos y quisiera tomar un texto de lo amplio que pudiera ser esta historia de este trono, que es la que sigue. He delimitado el pasaje y quisiera entonces invitarle a que leyéramos el primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a mirar solamente dos versículos, el 22 y el 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, como ves aquí, del 22 al 23. Esta es la nueva versión internacional. Miren lo que dice la palabra. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, dice otra versión, la obstinación, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un hombre llamado Saúl. Es la historia del rey Saúl. Una vez que los hombres se pronuncian acerca del mal proceder de los hijos de Samuel, vienen delante de Samuel como el hombre de Dios y el profeta y le dicen: mira Samuel, tú estás viejo, realmente tus hijos son unos corruptos, han cometido cohecho, han hecho una cosa terrible, han dejado mal tu nombre. Eso lo digo yo, pero eso es lo que se infiere, se pudiera inferir. ¿Sabes qué, Samuel? Nosotros queremos un rey Samuel. Y Samuel se duele con eso y viene delante de Dios con ese dolor, porque hasta aquí era el gobierno teocrático, se hacía lo que Dios decía. Y viene Dios y le habla a Samuel: bueno, Samuel, no te ofendas, porque finalmente al que han rechazado no es a ti, sino a mí. Dejemos claro, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Las consecuencias ellos las tendrán que vivir, pero haz como diga. En aras de esto se escoge Dios un hombre llamado Saúl. Hablemos un poquito de él. Ya una vez cansado el pueblo del gobierno de Dios decir esto, uno pudiera decir: ¿qué dijeron los hebreos? Los hebreos dijeron: mira, estamos cansados de esto, queremos un salvador, un libertador tangible, que lo podamos tocar. Las otras naciones tienen eso y nosotros también queremos tocarlo. Querían un hombre, ¿verdad? Uno pudiera pensar que es una terquedad. Y empezamos a ver que escogieron un hombre llamado Saúl, lo escoge Dios. Yo quiero que miremos un poquito, antes de entrar en el desarrollo de la historia, el perfil de Saúl.
porque el perfil está en la palabra. No está en el versículo 15, está en el, no está en el capítulo 15, está en el capítulo 9. Acompáñenme un poco, por favor. Voy a leerlo, los primeros 2 versículos del capítulo 9. Dice, había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado, cuyo nombre era, ¿cómo era el nombre? Cis, otros dicen Luis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorá, hijo de Afía, también benjamita. Tenía un hijo llamado Saúl, que era como buen mozo, dice una versión, y apuesto, como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Imagínate las cualidades físicas de él. Entonces, de acuerdo a lo que sigue diciendo el texto, para no entrar, era buen hijo, porque obedecía. Su papá lo mandó, se le perdieron sus armas, las fue a buscar. Hijo de Cis, de la tribu allí de los benjamitas. Y empieza uno a ver que este muchacho, ¿verdad? Que dice la palabra hermoso, sobresaliente, alto, nadie igualaba su físico, noble con sus amigos, generoso con sus enemigos. Ese se escogió para ser rey. Es decir, ante los ojos de los hombres era notoria ya la diferencia o los rasgos que pudiera atribuirle como rey. Sin embargo, empieza uno a mirar aquí y a entender varias cosas. El pueblo decide lo que quiere tener. Y yo empecé a mirar, a reflexionar acerca de algo. En la vida no importa el potencial que tengamos, las habilidades que desarrollemos, lo astuto o las cosas que pudiéramos hacer hasta bien, eso que nos hace triunfar. Porque es que se requiere algo más que simplemente ser buenos. Mire, es mucho más. Porque la vida no es solamente cómo comienzo, sino cómo termino. Eso es lo verdaderamente relevante. No tanto cómo comienzo, sino cómo termino. Fíjense que uno encuentra en la palabra que el apóstol Pablo, cuando ya está en el ocaso de la vida, de la existencia, dice, he terminado mi carrera. Me aguarda la corona de la vida. Es decir, un buen inventario ¿de qué? Un buen inventario de vida. Entonces esta historia de los humanos está llena de hombres con grandes potenciales, con muy buenos resultados. Pensaba un poco en Alejandro Magno, un hombre que fue capaz de trazarse un plan y de conquistar lo inconquistable. Pero hubo un pequeño detalle: nunca fue capaz de conquistarse a sí mismo. Nunca. Y muere tan mal, ¿no? En la peor de las perversiones de la moral, borracho allí. ¡Qué final para alguien que logró una punta en la historia! Entonces quiero subrayar el hecho de que en la vida no es muy importante cómo comienzo, sino cómo termina todo. Presta atención a eso, porque es que ahí está lo delicado, ahí está el cuidado de todo. Y es por eso que la palabra siempre nos manda a tener cuidado de nosotros mismos. Entonces, el problema de carácter, algo que pasa al ser humano cuando empieza a subir, algo lo descompone, lo echa a perder. Y mire, esa palabra está llena de ejemplos, de hombres, mujeres, que comenzaron y una vez escalonaron, algo pasó, algo les aconteció. Y uno empieza a ver hoy en nuestros días contemporáneos algunos hombres que llegan a determinada edad y ya después no quieren más a su cónyuge, quieren una esposa más joven,
una muchacha, una cosa, ya parece que no los conforma nada, ¿no? Por supuesto no estoy hablando de los hermanos de la iglesia, ¿no? Estoy hablando de las situaciones del mundo. Es que eso nos encontramos, ¿no? El ser humano pareciera que tiene un gran problema de raíz. Saúl, con unas cualidades de inicio notoria, si usted mira el actuar del capítulo 9 y cómo camina la historia, tiene que ser un hijo obediente que su padre lo llama y lo manda que busque esos animales que se le perdieron y va, o sea que era obediente a su padre. ¿Qué le pasó? ¿Qué cambió? Bueno, lo que le suele pasar a mucha gente cuando escala, cambia. Educado para triunfar. Y realmente uno de los más patéticos siervos elegidos por Dios. El significado del nombre Saúl es el que fue pedido, y me llama la atención. Y eso me hacía reflexionar en que es que realmente Dios tiene todo bien organizado antes de que usted y yo naciéramos. Y muchas de las cosas que hay en nuestra vida, incluyendo, como lo dije hace un momento, nuestros rasgos, tienen que ver con lo que necesitamos para hacer lo que nos llamaron a hacer. Así algunos de ellos sea motivo de inconformidad para algunos queriendo ser más altos, otros queriendo ser más bajos. El alto quiere ser bajo, el bajo quiere ser alto. En fin, tantas cosas. Pero cuando yo miraba esto y miraba todo el desarrollo de cómo se da hasta escoger a Saúl, empiezo a ver cómo es que se mueve la providencia de Dios. La providencia de Dios está bien establecida al punto que Dios tiene todo organizado para que en determinada parte del camino se acerque a nuestra vida y nos encontremos con lo que necesitamos para ser promovidos, para ir más allá. Amén, bueno, amén. Bueno, eso aconteció. Las burras fueron el pretexto de la pérdida para movilizar a Saúl, sacarlo de su casa y que pudiera conocer por primera vez a Samuel, porque allí había todo un plan. Pues ya Dios había hablado a Samuel y le había dicho, bueno, ya yo te voy a mostrar quién va a ser el rey. Imagino el profeta expectante. Pero yo quiero que reflexionemos en cosas que es el motivo de esta noche. Por eso, miren, quiero compartir el capítulo de hoy, o el sermón de hoy. Ya el término prometido en una serie se llama Como agua entre los dedos. Como agua entre los dedos. ¿Qué significa eso? Bueno, se puede ir a pensar que es que viene un torrente de agua y pretendemos cogerlo con las manos, pero es inadecuado. ¿O no? Sí. Es inadecuado. ¿Qué te ha entregado Dios que lo estás usando inadecuadamente? Porque es que todo lo que Dios le entrega a los hombres tiene demasiado valor. Demasiado valor, creado, diseñado por Dios para un fin, para una función, para un gran propósito. Amén. Para un gran propósito. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Porque es tan poderoso, puede ser representado en todo un manantial, en toda una gran corriente, pero si se trataba del agua, las manos no pueden ser un gran recipiente para contener ese tipo de elementos o de líquidos. Amén. Como agua entre los dedos. Saúl, que significa el que fue pedido, lo admiraban por su apariencia física, por su gran estatura. Yo no sé cuánto, ¿verdad?, ese hombre podría medir, pero la palabra dice que era el más alto de todos. Nadie tenía la estatura de él. Entonces fíjese que empezamos a mirar aquí, y es que uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Saúl terminó siendo alguien, así, con un poder
pero como agua entre los dedos. Dice el versículo 22, y yo quisiera en esta noche entonces, ¿qué fue lo que llevó a Saúl al fracaso? Vamos a analizar un poco qué llevó a Saúl al fracaso. El versículo 22 del capítulo 15 dice que, permítame, lo vuelvo a leer una vez más. Vamos a leerlo aquí. Dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y aquí, y el prestar atención, diga conmigo, el prestar atención, más que la grasa de carnero. Ahí hay dos cosas altamente relevantes. Entonces el texto está diciendo que lo primero que llevó a Saúl al fracaso, ¿qué fue? La desobediencia. Oiga, y es una palabra como tan trillada por todo. Es que es desobediente y es desobediente. Y se volvió el mal uso de la palabra o el poco entender el significado de la palabra. Le quitó el valor y la importancia que ella tiene. ¿Cuántos padres luchan con hijos que suelen llamar desobedientes? ¿Y qué le están diciendo a un hijo que es desobediente? Cuando se le dice desobediente, ¿qué se dice? Bueno, que no acata órdenes, que no las acata. ¿Y por qué no las acata? Porque no quiere o porque no las entiende. Pudiera ser, ¿no? Porque no quiere o porque no las entiende. Y llamo la atención de las familias en esta hora, porque la palabra desobediencia, que pudiéramos definirla cualquiera de nosotros, no es tan simple, no es tan inofensiva como pareciera por el uso que le damos. Pues resulta que para Dios es altamente relevante. Y como iglesia debería llamar nuestra atención que para Dios es altamente relevante la obediencia. Y uno tiene que prestar atención a la palabra, a la instrucción, a la enseñanza, porque así sí entiendo entonces cómo desarrollo y cómo conduzco mi vida. Mire, el problema de Saúl no es que descuidó una ceremonia, porque ¿cómo se llega aquí a esta expresión o a esta exhortación del profeta? Bueno, ya una primera vez, una vez puesto como rey, a Saúl se le da una serie de instrucciones y Saúl pareciera que tenía problemas con entender. Mire, la primera desobediencia de Saúl, una la encuentra en el capítulo 13. Yo quiero ampliar un poquito para que usted pueda conectar bien con la idea que esta noche quiere expresar. Está en el capítulo 13, desde el versículo 7. Voy a leerlo para ustedes para hacerlo más rápido. Dice la palabra: Saúl se había quedado en Gilgal y todo algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad y Galad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como soldado comenzaban a desvanecerse los soldados. Saúl hizo un sacrificio. Pensó que esto tiene que ver con el segundo. Sí, ese es el segundo. El primero, él está más adelante, su desobediencia. La desobediencia de Saúl. Bueno, esa es la segunda desobediencia. Una vez que es proclamado rey Saúl, Saúl siempre hace las cosas como no se le indica, sino como a él le parece. Como a él le parece. Pareciera que la primera vez se le perdonó la afrenta a Saúl, y después Saúl vuelve a recurrir en el mismo error, no acatar lo que se le dice. Y pareciera que fue algo muy liviano. Bueno, pero le dijiste, se desesperó. ¿Y quién no sufre de desesperación? Pudiera uno decir, ¿quién no sufre en un momento de desesperación? Bueno, eso es una cosa.
Y quiero que analicemos lo que el Señor está hablando. No fue simplemente que Saúl se descuidó de algo. El tema es que las acciones de Saúl estaban denotando lo que él pensaba. Y hoy no es diferente. Sus acciones y la mía finalmente denotan qué pensamos. Y eso es lo más importante para Dios. Para Dios. El mundo actual, en este tiempo, pudiera ser que alguien piense que solo se trata de venir a los servicios, que solo se trata de venir el miércoles, que solo se trata de venir a la vigilia, bueno, el viernes tenemos vigilia, que solo se trata de venir a algunos ayunos, solo se trata de venir el domingo, cuando puedo, cuando no, se trata de venir. Pero yo quiero decirles algo, mi amada iglesia, y los que en esta noche nos escuchan. La observancia religiosa no era el problema de Saúl, y pudiera ser que para muchos la observancia religiosa no sea el problema, no lo sea. El problema era que su corazón se volvió rebelde, se volvió obstinado contra Dios, obstinado contra Dios. Si la observancia religiosa no ayudaba a este problema, hacerlo no servía de nada. Estoy queriendo decir que si yo no tengo el corazón que Dios necesita, por más que yo venga a la iglesia, por más que haga alguna cosa, no sirve de nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, denle una aplauso al Señor. ¿Por qué es que Dios necesita algo para a quien le funciona? Dios necesita a alguien sumiso. Alguien sumiso. ¿Cómo hace una persona sumisa? No cuestiona nada. Lo que usted le dice, lo hace. ¿Usted ha conocido personas sumisas? Sorprendente. Dice, uy, qué nobleza. Esa es la condición del corazón de la persona. Y hasta el día de hoy Dios busca personas sumisas. ¿Cuántos dicen amén? Toda desobediencia consciente es en realidad idolatría. Por eso usted encuentra aquí la persona. Es en realidad una idolatría. Aquí lo dice, hay una versión que la presenta. Más que la grasa de carnero. Es idolatría. ¿Sabe por qué se constituye una idolatría esa desobediencia consciente? Porque convierte a la voluntad propia, al ser humano, en un Dios. Sobrepongo mi deseo, mi pensamiento por encima de Dios. Por eso es idolatría. Digo a Dios, tu pensamiento, Dios, lo que tú dices, o no lo estamos entendiendo, o sí, pero Señor, entiéndeme, sobrepongo el mío. Por eso es tan relevante para Dios. Finalmente, en la humanidad ha tenido serios problemas por un tema de idolatría. Y hay gente que simplemente piensa que es desobediente y que la desobediencia finalmente no tiene nada de malo porque todo el mundo es desobediente en algún momento, en algún tiempo, en alguna manera. Pues déjeme decirle que es tan delicado para Dios porque es idolatría. Es poner mi voluntad, mi pensamiento por encima de Dios. Es decirle a Dios, yo lo siento, tú dijiste que es así, pero a mí me parece que es mejor de esta manera. Así es. ¿Cómo es posible que alguien que Dios le entrega una misión, asegúrese lo que le está pidiendo a Dios? Asegúrese muy bien que lo que Dios le ha encomendado lo haga como Dios dice, no como nos parece. Mire, a mí los que me conocen de años, cuando me dice, ay pastora, es que yo no voy a cantar, me pasa mucho con la alabanza. Bueno, me pasaba, para hacer una sesión me pasaba. Yo hoy no voy a cantar y hoy no, o lo veo con el uniforme como por allá. ¿Y qué te pasó? Te pasó mucho en el pasado. No, es que no me siento bien. No me sentía bajo, no me sentía bien. Y siempre recombino
ese tipo de comportamientos diciéndole, ¿te parece a ti o le parece a Dios? Nunca era que le parecía a Dios, sino la persona. Por un tema de conciencia que les acusaba, por un tema de conciencia, finalmente todo se resume en la conciencia, ¿no? En la conciencia. Mire, hay que tener muy en cuenta y tomar muy en serio, lo que Dios nos entrega. Con eso no se puede. Es poder, trono, poder y autoridad nos ha conferido el Señor bajo la promesa futura de que es la preparación para gobernar con Él. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Entonces aquí las consideraciones personales frente a lo que Dios ha dicho no vale nada. El día que yo siga insistiendo que es como a mí me parece, sencillamente se llama desobediencia y para Dios es un pecado de idolatría. Así es. Por ser Saúl, el hombre que se había colocado allí para que fuera rey de Israel, para que gobernara como Dios le decía, tenía de parte de Dios, tenía el hombre que podría decirle lo que Dios pensaba, y eso es mucha ventaja, que uno tenga el hombre, la mujer de Dios, que es el portavoz de Dios. Mire, no crea que uno puede estar por encima de alguien más, es como Dios dice. Amén. Si yo tengo a alguien de parte de Dios, una persona de autoridad encima mío, de parte de Dios, ¿qué creen que tengo que hacer? Obedecerla. Empieza por escuchar y es obedecer. Porque cuando lo hago a mi manera, Dios está descalificando. Y hay gente que ha sido descalificada ya por Dios. Ya por Dios. Por causa de la desobediencia. El concepto rápido, ligero y olímpico de que, ay, ¿quién no es desobediente algún día? Cuidado. Es a la manera de Dios. Es como Dios dice. Y es cuando Dios dice. Yo analizaba, Dios mío, ¿cómo es posible que en el pasado fuiste un hijo obediente? Unos mismos rasgos. Yo decía, Señor, qué problema con el carácter de los hombres. Qué problema. Qué gran problema. Ten compasión, Señor, ayúdanos a entender. Un hombre que tenía la posibilidad de haber sido lo que Dios quería. Dios conoció a Saúl. Le dijo, a este es el hombre. No lo escogió el pueblo, lo escogió Dios. Porque usted mira la palabra, lo escogió Dios. Le dijo a Samuel, yo tengo el hombre, Samuel. Cuando esté delante de ti te lo voy a mostrar. Y el día que se acercaba, apresúrate, Samuel, que viene el que yo escogí. Y llegó. Y comenzó. Era tan fácil, era obedecer. El corazón hay que examinarlo todos los días, amados hermanos. No en vano la palabra dice que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ese hay que estar limpiándolo todo el tiempo. Si hay algo que amerita en nuestra vida una constante limpieza, es el corazón. Todos los días el ejercicio de limpiarlo, de rociarlo, de mirar qué hay en él, qué está mal, qué no funciona bien, porque puede ser que sea él el que saque y el que ha sacado a más de uno. No debería ser. Saúl tenía todas las cosas, la instrucción era precisa. No le dieron una instrucción confusa. Hasta el día de hoy la instrucción de parte de Dios es clara, es puntual, es precisa. Solo tenemos que hacer lo que Dios dice. Solo tenemos que hacer. Por eso Dios, padre de familia que está aquí en esta noche, no es tan folclórico cuando un hijo no obedece. Cuando un hijo no obedece, simplemente está cogiendo la autoridad suya o la está. Y es desde pequeño que enseñamos a un hijo a obedecer por esto. Porque empiezas a obedecer. Y cuando somos grandes no tendremos problemas con obedecer a Dios. Porque le enseñamos obediencia al corazón.
Es el corazón que se enseña obediencia. Si a usted se le dice que es hasta ahí, ¿qué cree? Hasta ahí es. Así es. No era más. Porque realmente él queda eliminado por una cosa que diríamos por entonces. Mira, pero fue tan sencillo. Pero era un problema bien profundo y Dios lo sabía. Por eso, mis amados hermanos, uno que es autoridad en su casa tiene que saber realmente qué es lo que está impartiendo. Y uno tiene que decirle, mira Señor, aquí estoy, examina mi corazón, por favor, examina mi corazón, porque tengo la responsabilidad de instruir a los míos. No podemos llevar la vida como queremos, porque entonces estaremos haciendo pésima nuestra tarea. Es poder y es autoridad de parte de Dios. Dios ha dicho que se ha levantado un pueblo de reyes y sacerdotes, y usted hace parte de ese pueblo, ¿oyó? Y estamos invitados a sentarnos en el trono con el Señor. Cuidemos lo que se nos ha comisionado. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 23, vamos a leerlo aquí. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Mira lo que Dios está diciendo. Y dice la otra versión, la obstinación y la arrogancia como el pecado, bueno, ya lo vimos, ¿no? Que es la desobediencia, de idolatría. Y dice la palabra, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios mío, qué noticia le dieron aquel día a Saúl. Y Saúl procuró a partir de allí lograr el perdón de Dios, lograr resarcir aquello, pero ya no fue posible. Pasaron 25 años hasta que se colocó otro rey, pero 25 años sabiendo que había sido desechado por Dios. Eso debe pesar demasiado en el corazón. Dios mío, no quiero ni siquiera imaginarlo. Esa fue la sentencia. Él también te ha desechado para que no seas rey. Una vacía práctica religiosa, rebelión y obstinación contra Dios, porque el pecado es contra Dios. Saúl lo que finalmente rechazó fue la palabra de Dios. ¿Saben, mis amados hermanos? Permítame decirle algo. Hace muchos años, cuando entendí esta verdad, yo dejé de defenderme de todo el mundo. Yo no peleo con nadie. Yo no necesito defenderme de nadie. Porque el que pelea contra mí, contra mi padre pelea. El que se mete conmigo, se mete con mi papá. Realmente. Y mi padre tiene unos buenos ojos y unos buenos oídos. Pero también tiene un buen corazón. Amén. Qué bueno saber, ¿verdad? Así que Dios con justa razón lo rechaza a él como rey de Israel. Sería fácil decir, oye, Saúl rechazado como rey porque perdonó a ese rey unas cuantas vaquitas, unas cuantas cosas que finalmente eran que para holocausto al Señor, para ofrecer a Dios. Si uno viene a ver como reyes que más adelante hicieron cosas peores que Saúl y no fueron rechazados como él. ¿Por qué será que Dios fue tan severo con Saúl? ¿Sabe por qué? Porque Dios vio una cosa que todavía sigue mirando. Diga conmigo, el corazón. Dios vio el corazón de Saúl y Saúl no le puede mentir, no le pudo mentir a Dios. No le pudo mentir. Él fingió arrepentimiento con Samuel, pero a Dios no le pudo mentir. Ya Dios sabía cómo era la cosa. No le pudo mentir. ¿Sabe qué vio Dios en el corazón de Saúl? Lo vio rebelde, lo vio necio, vio lo que era en realidad. Tuvo poder y no supo qué hacer con el poder. El poder lo cambió. La oración o la poca oración de obediencia y sumisión que tenía al comienzo de sus años, la perdió una vez escaló. Se fumó, se fue.
¿Qué veo ahí? ¿Qué ve ahí? Esa era la condición de un iceberg. Uno podía ver al hombre alto, de hermoso rostro, de presencia, pero Dios ve todo lo que nadie puede ver. Y todos somos como un iceberg, ¿yo? Todos, hermanos. ¿Sabes cuál es tu tarea y la mía todos los días, hermanos, amados y queridos? Asegurarnos que aunque los hombres esto no lo vean, cuando nuestro Padre Celestial, nuestro Papá amado vea, se agrade de lo que está aquí. Porque lo que está aquí sea la verdad de lo que se ve aquí. Finalmente eso con el tiempo sí se ve, ¿oyó? Se ve. Asegúrese de cada peldaño aquí que hay aquí, cuál es la verdad que hay en mí. ¿Cuál es la verdad que hay en mí? Si he sido verdaderamente mudada o no. Si he sido. Lo que era visible podía ser de un tamaño manejable, pero había mucho más abajo en la superficie. Y eso solo Dios lo podía ver. Solo Dios podía ver. Y como Dios lo vio, Dios decidió. Fíjese, tener la oportunidad, el privilegio de ser un gran rey, de ser todo lo que Dios había soñado, todo lo que Dios había dicho. ¿Cuántas cosas, cuántas profecías reposan sobre la vida de un hombre y de una mujer? Pero qué lamentable que se convierta en esto. Qué lamentable. Por favor, iglesia, conozcámonos, mirémonos a los ojos. Padres, por favor, cónyuges, hijos, tengamos al día minutos de gran honestidad personal, de gran sinceridad personal. Hagamos el ejercicio de mirarnos, miremos menos a los demás, miremos menos, determine que va a mirar menos al prójimo y se va a mirar más a usted. No nos escondamos de nosotros mismos, por favor. Dejemos de escondernos de nosotros mismos. Es necesario reconocernos para que cuando aún es tiempo podamos redireccionar, educarnos, transformarnos, todo nuestro carácter en que se complazca en obedecer a Dios. Dígale a su alma, dígale a sus emociones, dígale a sus pensamientos, dígale a su voluntad. Tú tienes que vivir para obedecer a Dios. Tú no te mandas, tú tienes que vivir para obedecer a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos tesoros, muchos poderes, muchos tronos se han ido como agua entre los dedos. A Saúl se le fue. Todavía a muchos hombres se les está yendo. Es una obstinación pretender retenerla con los dedos, porque solo es posible hacerlo con recipientes únicos y diseñados para tal fin. El poder, la unción, el regalo y los dones solo se pueden retener con un depósito diseñado para ellos. Se llama el corazón. No se llama de otra manera. Por favor, cuidémoslo. Dejemos que la obstinación, si usted reconoce que es obstinado, tenga cuidado. Usted sabe que la obstinación es ese mantenimiento excesivo, firme en una idea, donde no nos damos la oportunidad de asegurarnos si estamos equivocados. Pero Dios en esta noche ha dicho: yo levanté un trono, pero para que permanezca para siempre.